Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta vez vamos a estar trabajando con la determinación del calor específico o capacidad térmica específica, que es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a una unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico. Y esto es para elevar su temperatura en una unidad. Quiere decir que en términos más prácticos o más sencillos, que es la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para que la temperatura aumente en 1 grado Celsius. Y para el experimento tomamos un beaker que le echamos agua casi lleno. En él tenemos sumergido un tubo de ensayo que previamente le echamos 10 gramos de zinc y está en contacto con un termómetro que va a ir midiendo la temperatura que tenga el zinc. Entonces la idea de usar agua es porque el agua, estamos calentando el agua que le va a transferir calor al zinc. Entonces la temperatura a la que vamos a llevar el zinc estará comprendida entre 90 y 100 grados Celsius. Entonces esa temperatura que va a estar entre 90 y 100 grados Celsius será la temperatura inicial. Luego ese zinc que está caliente se va a mezclar o a poner en contacto con agua que está a menor temperatura. La temperatura inicial del agua, que son 30 gramos o 30 mililitros de agua que tomamos, que es aproximadamente 30 gramos, tiene una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar el calor específico? Vamos a mezclar o a poner en contacto el zinc que está previamente calentado con el agua y le va a transferir calor al agua. Y la temperatura va a pasar de 20 grados Celsius a una temperatura de equilibrio, que es la temperatura a la que el metal, que en este caso es zinc, y el agua están con el mismo calor. O sea que no hay transferencia de calor de zinc al agua, porque ya el calor es igual o está igualado, y es donde hablamos de equilibrio térmico. Entonces con esos datos es que vamos a calcular el calor específico del zinc y lo vamos a comparar con el ya tabulado. Y teniendo en cuenta que conocemos el calor específico del agua, que en este caso es 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Para yo encontrar el calor específico de una sustancia tengo que conocer el calor específico de la otra. Entonces, para calcular el calor específico de este metal, que en este caso es zinc, nos auxiliamos de esta fórmula y utilizando los datos que obtuvimos del experimento. Tenemos la masa de zinc, que en este caso son 10 gramos, la temperatura inicial, que es 98 grados Celsius, y no debemos confundirla con la temperatura final, ya que esa es la temperatura que tenía antes de mezclarse o ponerse en contacto con el agua, antes de ceder calor. Tenemos la temperatura que inicialmente tenía el agua, o sea, temperatura inicial del agua antes de ser mezclada con el zinc que estaba caliente con una temperatura de 98 grados Celsius. Tenemos la temperatura final, que es la temperatura obtenida cuando se mezcla o se pone en contacto el metal caliente con el agua fría. Y que si notan es la misma para ambos porque están en contacto directo. Tenemos el calor específico del agua que ya está tabulado. La masa que tomamos
de agua, que en este caso fueron 30 mililitros, que aproximadamente son 30 gramos. Y nos vamos ahora a calcular el calor específico del metal. Entonces tenemos la fórmula que en el video anterior determinamos de dónde sale. Entonces ahora simplemente sustituimos. Tenemos la masa del agua que es 30. Calor específico del agua, una caloría sobre gramos por grados Celsius. Por la temperatura final menos la temperatura inicial del agua. Sobre la masa del metal, que son 10 gramos, por la temperatura final, que en este caso es 22, menos la temperatura inicial del metal, que son 98 grados Celsius. Obteniendo 0.08 calorías sobre gramos por grado Celsius. Y si la comparamos con la tabulada, la que podemos googlear, es de 0.09. Y la diferencia se puede deber a que, por ejemplo, no utilizamos zinc pulverizado, por ejemplo, porque ahí entonces la transferencia de calor sería mayor y este valor entonces sería mayor, porque entonces aquí el cambio de temperatura, la temperatura final, sería un poquito más grande. Entonces cuando vayamos ya a dividir, este valor sería un poquito más grande. Pero dentro de lo que cabe, está bien.